Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del comité organizador del Seminario de Pensamiento Crítico. Esta es la 23ª sesión que tiene como cometido generar un espacio abierto de discusión, una especie de foro social universitario para abordar los principales temas que interesan a la sociedad, con la participación de los investigadores que de manera reposada y desde un largo plazo vienen abordando estas cuestiones y ponerlas a disposición del público en general, entre los cuales, por supuesto, se encuentran estudiantes, investigadores, activistas sociales, funcionarios y público en general. Entonces les damos esta bienvenida y los invitamos para las subsiguientes actividades. El día de hoy vamos a abordar quizá uno de los temas más relevantes de nuestros días, que tiene que ver con la disputa y los conflictos geopolíticos en el ámbito mundial, la confrontación por el dominio de la economía política mundial a través de dos grandes frentes, uno capitaneado por Estados Unidos y el otro por la potencia económica emergente China. Dos grandes bloques y sus aliados que se están pensando en una suerte de segunda guerra fría, como algunos analistas lanzan de manera hipotética, debido a que hay una multiplicidad de actividades que ponen en contrapunto a estas dos grandes bloques: guerras comerciales, guerras tecnológicas, guerras políticas e ideológicas, y más recientemente el emplazamiento de la guerra en Ucrania, que tiene a los dos bandos confrontados: por una parte el expansionismo territorial de Rusia y por otra parte la extensión de la frontera de la OTAN hacia nada menos que las cercanías de Rusia. Entonces, el escenario de nuestros días es de lo más peliagudo, y esto también plantea grandes interrogantes para nuestra región, América Latina y todos sus países. ¿Cuál es el papel que nos corresponde jugar ante esta andanada conflictiva geopolítica, ante la eventual emergencia de nuevas potencias económicas mundiales? Son preguntas complicadas, pero el día de hoy, en esta tarde grata, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Víctor López Villafañe, quien impartirá la conferencia titulada "La confrontación hegemónica entre China y Estados Unidos y la nueva configuración del poder mundial en el siglo XXI". El título es de lo más ilustrativo, por supuesto. El profesor Víctor López Villafañe, además de ser uno de los profesores destacados de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Paz, se ha distinguido por ser uno de los principales especialistas en México, y me atrevería a decir en el continente americano, sobre Asia y particularmente sobre China. Tiene algunas publicaciones al respecto, y para ello lo constatan algunas de sus actividades que, como botones de muestra, expondré muy rápidamente. El doctor López Villafañe realizó sus estudios de posgrado sobre China en la Universidad Tsukuba, no sé si se pronuncia aproximadamente así, de Japón, en la década de los 70, entre el 77 y el 79, de ahí la larga experiencia, ya lo decíamos. Fue el primer académico mexicano y latinoamericano en escribir los primeros artículos sobre las reformas de China después de la muerte de Mao Zedong. Los títulos son China, el nuevo liderazgo en la política exterior, 1977-80, publicado en la revista Estudios de Asia y África del Norte en 1980. El segundo de los títulos es La lucha ideológica y el nuevo programa económico en China, 1976-1980, publicado en la revista Estudios de Asia y África del Norte en 1981. Debido a su larga trayectoria en publicaciones, fue invitado por la Academia de Ciencias Sociales de China en 1996 y en 2008 para desarrollar un proyecto sobre el futuro de China, nada menos. Como consecuencia de estas investigaciones,
2012 el libro La modernidad de China, fin del socialismo y desafíos de la sociedad de mercado, publicado por Siglo XXI en México en 2012. Quienes tuvieron la oportunidad de ver el cartel promocional de esta conferencia, ahí aparece la portada de este libro y que ustedes pueden consultar, por supuesto. Además, fue premiado con la condecoración del Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro con collar de listón, otorgado por el gobierno de Japón el 12 de julio de 2017. Ya no continúo leyendo más la amplia trayectoria curricular del profesor, porque me tomaría todo el tiempo previsto para la presentación. Qué mejor que cederle la palabra al doctor Víctor López Villafañe y esperamos que disfruten la conferencia y después, como es usual, tendremos la oportunidad de hacer un intercambio con él a través de sus comentarios y de sus preguntas. Muchas gracias. Adelante. Pues muy amable Humberto, y agradezco el seminario que organizan Humberto y otros compañeros de la universidad, al cual he venido ya varias ocasiones, incluso a este mismo recinto, siempre con temas que me parece a mí que son muy interesantes, como creo que puede ser el día de hoy. Así es que lo que voy a hacer es, como lo he hecho en otras ocasiones, lanzar toda una serie de ideas en no más de 40-45 minutos y proceder a una serie de preguntas y respuestas, si estas son posibles, y así poder pues amenizar la presentación, ¿no? Yo diría al principio que con China el conflicto, la confrontación que hay ahora está como en cuentos de ahí viene el lobo, y la idea de que China podía llegar en algún momento a confrontar a la hegemonía de los Estados Unidos, yo creo que toma fuerza a principios del siglo, de este siglo. Creo que después de que China ingresa a la OMC en el 2001 y empieza a tener un gran crecimiento económico, empiezan los debates y las discusiones, ¿no? China en tal año va a alcanzar y va a ser la economía más grande del mundo, va a dominar, ¿no? Y los pronósticos eran en el 2030, el 2040, el 2050, pero como que eso lo veíamos todavía lejos, ¿no? Es esencial. Ahí viene el lobo, ¿no? Pero ya ahora ya está, ¿no? O sea, ya llegó, ya está. De hecho, no sé si están enterados, pero ahora se ha catalogado a la política exterior de China como la del Wolf Warrior, ¿no? O sea, el lobo guerrero, ¿no? Una cosa así, porque China ha adoptado una posición bastante ambiciosa y ya de frente. Eso lo vamos a analizar, cuál es la raíz de esto. Yo creo que a partir de que llega Xi Jinping al poder, el nuevo presidente, en 2012, ¿no? Empieza una posición muy agresiva de China, ¿no? Entonces y eso va a reflejarse en las disputas con los Estados Unidos. Es que ese es en general, digamos, el panorama así de entrada, ¿no? Yo otra cosa que diría es un poco, mi primer punto, hay 5 puntos. El primer punto es un poco la historia de los dos países, ¿no? Que es interesante, porque a veces la historia nos dice mucho, ¿no? Yo diría que Estados Unidos, algo que no se conoce en México, es que realmente Estados Unidos siempre estuvo muy interesado en China, desde la época en que eran colonias británicas, ¿no? Los barcos del noreste, ¿no? Los barcos de los litorales de Boston, de todo el noreste, viajaban a través del Cabo de Hornos y entraban al Pacífico, y eran balleneros, pero además les gustaba comerciar pieles y productos de China, en general de todas esas regiones, pero siempre hubo la idea del mercado chino, probablemente por las historias antiguas
de las especies, de la seda, la famosa ruta de la seda, de los viajes de Marco Polo y demás, ¿no? Entonces, y además, eso pues había creado. Entonces, esto es muy interesante en la geopolítica de los Estados Unidos. No fue Europa, por ejemplo, ni África, ¿no? Era México principalmente el interés, la extensión del territorio, y por supuesto pues América Latina, ¿no? La famosa doctrina Monroe, ¿no? Pero concomitantemente a eso, que es muy interesante, es que los Estados Unidos desarrollan una política siempre histórica, muy agresiva para el mercado de China. Entonces, en la historia de las relaciones de los Estados Unidos con China, no es que son relaciones contemporáneas, no surgieron cuando Mao Zedong, o Mao Zedong, como se decía antes, le da la mano a Nixon, y se puede suponer que es el momento que se inician las relaciones. No, o sea, hay toda una historia pues muy interesante y muy compleja, ¿no? Y es una historia con vaivenes, ¿no? Es una historia con contradicciones muy interesante, ¿no? Y digo, para decirlo así en pocas palabras, hubo momentos incluso en la historia en que Estados Unidos defendía la integridad del territorio chino, por ejemplo, ¿no? Eso fue en el siglo XIX, ¿no? Como Estados Unidos era un imperialismo en ascenso, tenía que buscarse un lugar en zonas como esta, ¿no? Y entonces la manera de, por ejemplo, poderse enfrentar al imperialismo, sobre todo inglés y europeo, era defendiendo la integridad de China, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y luego proclamó, por ejemplo, la idea del comercio libre, de las puertas abiertas, ¿no? Y después, bueno, ha venido toda una historia de relaciones pues, conflictivas, sobre todo cuando se hace la revolución comunista, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya interviene, ya Estados Unidos en los 30s y los 40s ya es la potencia, ¿no? Que lo va a confirmar en la derrota de los alemanes y de los japoneses y los italianos en 1945, va a confirmar la hegemonía de los Estados Unidos, pero en realidad ya desde los 30 Estados Unidos es la potencia, ¿no? Entonces se nota ya en la intromisión, el intervencionismo americano en las relaciones de China, ¿no? Algo muy interesante que hay que destacar ahí, que creo que permanece en la idea del imperialismo en los Estados Unidos, era el de lograr una China subordinada, ¿no? Una gran China como la China subimperialista, ¿no? O sea, dominada por los Estados Unidos, pero siendo la gran base de operación en todo Asia, ¿no? Esta idea era la idea de Roosevelt. Esta idea fracasa porque los que triunfan no son los nacionalistas, sino son los comunistas. Pero incluso con ellos hay algún tipo de... Esa es una parte muy interesante, ¿no? Porque al final quizás Estados Unidos tenía la posibilidad de negociar con los comunistas, pero hay la hipótesis, o por lo menos yo las puedo sostener en este momento, de que Estados Unidos prefirió mantener unas relaciones distantes porque le convenía para la política anticomunista que estaba pensando desarrollar. Esa generó toda una serie de políticas de los Estados Unidos muy favorables para los Estados Unidos. Pero en fin, estas son, digamos, complejidades que se dan en la historia de las relaciones. En la última etapa, para terminar esta parte, en la última etapa a partir de las relaciones, yo creo que la luna de miel, obviamente es la visita del 72, la firma de un primer comunicado, hay una luna de miel, se firman luego en el 79, se firma el primer ya tratado de reconocimiento mutuo, se establecen embajadas, ¿no? Deng Xiaoping va a Texas por vez primera, es un líder comunista que va a los Estados Unidos, le ponen el sombrero tejano, va a un rodeo, ¿no? Se abrazan, ¿no? Y Estados Unidos empieza a suministrar capitales, tecnología, ¿no? Es la luna de miel, ¿no? Que se va a agriar un poco después de los 80, sobre todo
masacre de estudiantes en el 89, la famosa masacre de Tiananmen, y Estados Unidos reacciona con sanciones, pero también un poco liviano, no tan fuerte como por ejemplo hoy. Es muchísimo más fuerte lo que pasa hoy que lo que pasó después de 89, por ejemplo. Así es que ahí sigue toda una política muy favorable a China, y esto ya se empieza a fracturar a partir de 2008 con la crisis económica de los Estados Unidos, que modifica las percepciones de China, sobre todo, y ahora se sabe claramente que los grupos estratégicos chinos deciden asumir que Estados Unidos está en decadencia y que entonces es el momento de elaborar una política de superación del imperialismo americano y ponerse ellos adelante en la configuración del poder del siglo XXI. Ya esto es lo que ya rompe definitivamente, totalmente la luna de miel. Y esta se expresa en dos cuestiones muy importantes, ¿no? La primera y más importante es la cuestión de la copia tecnológica, ¿no? O sea, Estados Unidos sabía que China le copiaba, y también Europa le copiaba, pero le copiaba sin pagar patentes ni nada, le copiaba diseños de ropa, le copiaba música para hacer CDs, hacer radios, o sea, relojes, y entonces Occidente no le preocupaba, porque incluso eran tecnologías que los gringos ya habían abandonado, de hecho, ¿no? Entonces uno cuando viajaba a China pues se encontraba, y además algo muy interesante, toda esta copia que se hacía era para el mercado chino, no el diseño original se hacía en China. Es que había como dos carriles en China. Había el diseño original hecho, por ejemplo, las bolsas estas de mujeres, hay muchas marcas muy famosas, ¿no? Les gustan mucho a las mujeres los zapatos. Entonces, había empresas italianas, había empresas españolas, había empresas americanas que fabricaban en China diseños originales, ¿no? Para sus mercados, pero los chinos copiaban todo eso para sus mercados locales. Entonces uno podía comprar las bolsas que eran copias, y las bolsas que podían costar, no sé, no estoy, pero que podían costar, no sé, $100 o $150 o $200 en Liverpool, en el Palacio de Hierro, o en Estados Unidos en algún gran centro comercial, o igual en Francia. En China pues podían costar $5 o $3, ¿no? Igual las chamarras, los sacos, los relojes. Y entonces no había problema. El problema empezó a surgir cuando China dijo, ya no vamos a fabricar manufactura barata. O sea, ahora vamos a copiar alta tecnología, ¿no? Y ahí entonces, y además, no solo la vamos a copiar para hacerla, sino que le vamos a empezar a competir en los mercados mundiales. Ya sobre Estados Unidos no solo está. Y ahí se rompió, o sea, el lobby, el grupo que impulsaba las relaciones más fuertes de la penetración económica americana en China era el lobby empresarial, eran los empresarios, ¿no? Los grandes empresarios, porque estos eran los que fabricaban, igual los japoneses, los europeos, ¿no? Pero estos, cuando China empezó, China tenía una política de aprendizaje muy agresiva. Eso lo tuvo desde el principio, y estos países, Europa y Estados Unidos, aceptaron que era, nos tienes que dar transferencia, nosotros te vamos a dar el mercado, pero tú nos vas a dar transferencia. Entonces, todas las industrias manufactureras, siempre al lado del director occidental estaba un director chino, ¿no? Que era un grupo de chinos que eran los que estaban agarrando
copiando, haciendo la transferencia tecnológica, ¿no? Pero cuando empezó ya, cuando Estados Unidos, Europa, que querían hacer, esto ya fue después de 2008, 2009, 2010, cuando empezaron ya las nuevas tecnologías digitales, pues todos estos sensores, pues todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces ya Estados Unidos no le pareció, dijo no, ya no te voy a dar tecnología porque ya pues, me vas a competir. Y China entonces hizo leyes donde obligaba a suministrar la información tecnológica. Ahí ya empezó la ruptura, y luego China empezó a competir. Lanzó su proyecto de la Ruta de la Seda y empezó a hacer inversiones y empezó a competir en los mercados donde competían las empresas americanas y europeas. Y esto ya tampoco les gustó, o sea, no, el lobo ya llegó, ya está. Entonces, el tema es que si dejamos que China continúe y nosotros le seguimos dando la información tecnológica, pues China nos va a vencer, ¿no? Y ahí es donde se dio el quiebre, ¿no? Y empezaron ya los conflictos. Esto no lo empezó Trump, en realidad lo empezó Obama. Obama fue el que empezó una política de reversión y de empezar a organizar militarmente, políticamente, o sea, toda una serie, podríamos hacer todo un tratado de todas las políticas que Estados Unidos ha manifestado. Una de ellas fue el famoso Tratado Transpacífico, que ese lo manufacturó Estados Unidos, estaba listo, pero Trump lo desechó. Pero ese era un tratado contra China, o sea, era un tratado que impedía que empresas públicas pudieran comportarse como empresas privadas, ¿no? Entonces había una cantidad de candados en el sentido de que si China quería entrar, entonces tenía que pagar un costo, que era el costo de, digamos, participar en los mercados en las mismas condiciones que participaban las empresas privadas, ¿no? Entonces, todo un tema pues, que se fue desarrollando, pero también militarmente. Y de parte de China, lo que es muy interesante, y de ahí pasaría al segundo punto, que es el poder político en China, que también se da. A mí me tocó en la época de visitar China, de estudiar, de trabajar, cuando todavía en China había debates dentro del Partido Comunista de cómo le vamos a hacer para mantener el poder político, ¿no? Y porque siempre había presiones de Estados Unidos, de la famosa democratización, y había la idea, pues yo creo que irreal, de que el desarrollo económico en China iba a producir necesariamente una democratización, ¿no? Un cambio político. Y China, desde muy pronto, desde el colapso de la Unión Soviética a fines de los 80s y principios de los 90s, fue muy claro para el Partido Comunista Chino que China no podía atreverse a un ensayo de democratización, porque esto podría generar un riesgo enorme de colapso, de que el sistema se pudiera romper. Entonces esto fue muy interesante porque había debates incluso de crear un sistema político chino como la japonesa, ¿no? El Japón gobierna bajo un sistema de partidos, gobierna un partido conservador desde 1945, con alianzas y con cambios ahí, pero en realidad no sé, pero creo que también estudiaron el modelo del PRI mexicano. No, sí, es cierto, ¿no? Sí, el modelo del PRI mexicano fue muy estudiado en muchas partes del mundo, ¿no? Donde no querían que hubiera democracia, ni que hubiera una simulación, ¿no? Entonces China también, o sea, la idea era que había como facciones, lo que se llaman facciones reformadoras en China, ¿no? Estaba ahí el debate. Yo recuerdo que todavía por ahí del 2008, por ahí, una alta autoridad china, el primer ministro, propuso, dijo, bueno,
hagamos elecciones, primero hagamos elecciones municipales, ¿no? Desde abajo y vamos probando para ir, y se le vinieron encima, o sea, se le vino encima el partido, ¿no? Hubo publicaciones de varios medios del Partido Comunista atacando, ¿no? Incluso creo que había dicho, hagamos como hicimos con la economía, empecemos en algunas zonas, donde ellos empezaron en el sur y en las costas para desarrollar tipo maquiladoras, ¿no? Y entonces la idea era, empecemos a hacer laboratorios de democracia en las zonas más avanzadas, en las zonas, pues lo dijo, y inmediatamente hubo curiosamente era la facción que perdió, que ha perdido, era la facción de Hu Jintao, el presidente que estuvo entre 2002 y 2012, ¿no? Y que ahora, en octubre, fue totalmente liquidada. Esa facción fue totalmente liquidada, ¿no? Entonces, mis alumnos que están aquí, que mañana tenemos una extensión de esto, el escrito que les mandé, ahí la idea es que lo que hay es la facción más autoritaria, ¿no? Más autoritaria la que está gobernando China, ya la facción, o sea, ya se deshicieron de las últimas facciones, ¿no? Había una facción media maoísta, no sé hasta qué punto, ¿no? Que fue de las primeras que hicieron, ¿no? En una parte central de China, ¿no? Y entonces ahora, pues, Hu Jintao queda en el poder con un poder brutal, ¿no? Claro que los analistas, entre ellos yo también, pues, me pregunto, cuando se rompen las posibilidades de contrapesos, pues las posibilidades de riesgos y de errores, pues, se incrementan, ¿no? Entonces ahora tiene todo un grupo de servidores, o sea, de gente leal totalmente a él, que ha trabajado, que están subordinados a Xi Jinping, ¿no? Entonces, ese es un tema político de la mayor importancia. Algo que me preocupa, no se me vaya a olvidar, es que estoy notando, veo los discursos, los analizo, y por mi experiencia del pasado, ya de muchos años de trabajar el tema, pero no solamente de trabajar, sino de estar en contacto con académicos, con funcionarios chinos, mi impresión es que ahora está una nueva generación muy agresiva. Muchos de ellos estudiaron en el extranjero, ¿no? El lenguaje que usan es un lenguaje ahora de que si tú me dices algo, yo te respondo igual o peor, ¿no? Hay y esto se nota en los últimos 6 meses, ¿no? A partir de que se deshacen de la última facción, se nota en el lenguaje una actitud. Según el gran analista norteamericano Barry Naughton, al que yo he seguido mucho, lo conocí personalmente, coincidimos en California en los 90s, y lo sigo mucho, una persona para mí muy valiosa, sus comentarios y todo. Él asegura que China decidió reemplazar a Estados Unidos a partir de Xi Jinping, o sea que hubo un think tank cercano a Xi Jinping con mucho poder ideológico sobre Xi Jinping, que le dijo que la crisis de 2008 los asustó mucho a los chinos, porque se dieron cuenta de que si se desplomaba la economía de Estados Unidos, ellos también se desplomaban, ¿no? Entonces eso los asustó mucho, los puso en alerta. Pero la conclusión que sacaron, según esta autoridad académica de los Estados Unidos, la conclusión que sacaron era que era el momento de que iba a declinar los Estados Unidos, entonces tenían que acelerar la toma del poder mundial, ¿no? Y que además la toma del poder mundial venía siempre con el tema de nuevas tecnologías. Entonces, qué importante tener las nuevas tecnologías. Es que esto se dio en medio, y por eso es que se formularon toda una serie de programas y planes económicos, el Made in China y
o sea, la ruta de la seda, la creación de los bancos, no solo de sus bancos, sino de los bancos de cooperación internacional. O sea, se creó todo un aparato, ¿no? Y entonces, pues todo esto fue lo que concomitantemente alertó a los Estados Unidos. O sea, ya los chinos, o sea, ya el oro ya está aquí en la puerta. Entonces, pensábamos que iba a estar dentro de 10 años o 15 años, no, ya está, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto es, que puedo decirles, me hice una pregunta, ¿puede China dominar el mundo? ¿Qué se necesita para que domine el mundo? Yo creo que, primero, yo creo que una cosa muy interesante es que el mundo occidental, sobre todo, Europa y Estados Unidos principalmente, aceptemos la forma de capitalismo burocrático, administrativo que hay en China. La diferencia es, pasaríamos de un imperialismo supuestamente democrático, basado en libertades, sabemos que no existe, pero a la gramsciana es el poder, digamos, de convocatoria ideológica. Pasaríamos a un poder de ordenamiento, a un poder de burocracia. Hay que hacer las cosas así. O sea, ahora hay un gran problema para China en la aceptación occidental. Las encuestas que se han hecho a escala, especialmente en Europa, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, la aceptación de los pueblos de todos estos países, o la visión de los pueblos, es terrible, desfavorable a China, o sea, es totalmente desfavorable. O sea, entonces sí hay un problema, no solamente de la rivalidad hegemónica a nivel de líderes, a nivel de estas disputas, pero también hay a la gramsciana, hay un problema muy fuerte de China en términos de aceptación de su modelo, ¿no? Incluso recientes encuestas, por ejemplo, el pleitazo que hubo con Canadá, por ejemplo, que tenían una relación muy estrecha, porque hay una población china muy fuerte en Canadá. Muchos migrantes de Hong Kong, por ejemplo, Vancouver, le decían Vancouver, ¿no? Sí, porque migraron, hay una población muy grande en Canadá. De hecho, hay la teoría de que Canadá se va a chinificar en este ciclo y Estados Unidos se va a hispanizar. Esa es una teoría muy interesante en los próximos 100 años. Bueno, pero hay un pleitazo, y el pleito deriva, el origen del pleito es porque, no sé si se enteraron, detienen a la hija del dueño de Huawei, de la gran compañía electrónica. Entonces la detienen porque Estados Unidos tiene una demanda contra Huawei por robo de tecnología, y entonces la señora está en Canadá y giran la orden de aprehensión en donde se encontraba en Canadá y la detienen. Entonces China se pone furiosa. Y entonces China le dice, Xi Jinping le habla a Trudeau y le dice, tienes que soltar aquí a la señora, no me acuerdo su nombre, la tienes que soltar. Y Trudeau le contesta, le dice, perdóneme, señor presidente, pero yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer porque este es un tema judicial en Canadá y yo soy poder ejecutivo. O sea, yo no puedo ordenarle al juez porque no tengo capacidad legal para hacerlo. Entonces yo no lo puedo hacer. Si yo lo haría, a mí el pueblo canadiense me saca de ser primer ministro. O sea, no puedo hacerlo, no está en el radar. Y entonces China se encolerizó, detuvo a 2 canadienses y los acusó de hacer espionaje a un empresario y a un funcionario, y los tiene detenidos. Y entonces en Canadá es un mega escándalo. Y claro, ya estaba mal la visión de China en Canadá, pero se hace la última encuesta en Canadá y creo que todavía
todavía aumenta la opinión desfavorable como 20 puntos. O sea, en Canadá está como ya en 85 y 90. No quieren ya nada con China. Y lo mismo pasó con Australia. Parecido, no lo cuento porque me detendría, ¿no? Pero esta revela mucho la idea esta de la política exterior del lobo. Me haces algo, yo te muero, te ataco. Y yo veo cómo repelo esto. Entonces, yo no sé, ahí hay un tema, o sea, esta pregunta de que podrá dominar o no está basada en la aceptación ideológica. La otra es la cuestión económica, porque el imperialismo gringo está basado, sobre todo en los últimos 50, 60 años, está basado en que permitió que su mercado fuera succionado, fuera el centro de los desarrollos emergentes de los capitalismos en Asia principalmente, ¿no? Y de México, por ejemplo. El capitalismo mexicano periférico es un agregado de que Estados Unidos permite que su mercado sea el foco de atracción. Entonces China se tendría, claro, ¿cuál es dónde gana Estados Unidos? Pues gana en que tienen el dólar, tienen el control financiero, tienen el control de los servicios y también todos los encadenamientos nuevos que hay comerciales y demás, pues favorecen a las empresas estadounidenses. De hecho, mucho del comercio que hay todavía hoy de China es disfrazado, son de empresas americanas, ¿no? Entonces, pero China ahora es un neomercantilista. O sea, China tendría que abrir su mercado para que los desarrollos emergentes de la ruta de la seda lleguen a exportarles a China y puedan pagarle las deudas, además. Entonces, el punto luego la otra es, tiene una gran dependencia comercial con Europa y con Estados Unidos, o sea, el 40% y con Japón y con Corea, que ahora ya se jalaron al bloque gringo. Los japoneses y los coreanos estaban dudando, pero ahora ya se jalaron. O sea, estos países son muy, muy fuertes para la conexión, para la interdependencia china. Yo pienso que si esto se agrava, podríamos llegar a una verdadera guerra comercial que estabas mencionando. O sea, ¿cuál sería? Nada más que yo creo que los gringos y los europeos lo que tienen que trabajar es mucho la aceptación del pueblo gringo. El pueblo gringo tendría que aceptar que Estados Unidos dijera: cerramos las fronteras a los productos chinos, no entra nada. Esto tendría que tener la aceptación del pueblo gringo de decir: no voy a ir a comprar mis bolsas de Vuitton y no voy a ir a comprar mis aparatos electrónicos, o sea, entonces tendría que darse una ideología, vender una ideología de que estamos en una guerra y que hay que aguantar. Europa igual. Entonces, yo creo que el tema también para China es que es algo muy diferente de lo que pasó en lo que fue la Guerra Fría de Estados Unidos con la Unión Soviética. No había una interdependencia, ¿no? Entonces aquí sí, hay una interdependencia, que ahora se expresa en lo de las cadenas, que ahorita después me voy a referir. Entonces yo creo que son temas para mí muy importantes para la hegemonía china, o sea, cómo podrá reconfigurar el ambiente chino en el mundo. También digo algo también que me parece interesante para América Latina y otros países como África, ahora, ¿no? Que están abrazando al capitalismo chino, lo están abrazando pensando que es la solución a los gringos. Entonces, como antes se pensó que la solución gringa era la solución al colonialismo europeo, ¿no? Entonces, la verdad es que es como un pensamiento bastante infantil, creo, ¿no? Pensar que China puede ser la solución a los problemas que nos ha creado el imperialismo americano. ¿Cuál ha sido el resultado geográfico? Ese es el cuarto punto. ¿Cuál ha sido el resultado geográfico de todo esto hasta ahora? Pues está cambiando la geografía, algo muy importante. Biden, cuando tomó el poder, en su discurso de inauguración de la presidencia, dijo una cosa muy, muy importante, muy honesta. Dijo: Estados Unidos no puede solo, ya. O sea, no podemos solos configurar el nuevo poder. Tenemos que buscar alianzas. Entonces, es lo que han hecho. Han estado buscando alianzas
¿no? De todo, alianzas políticas, alianzas militares y alianzas de alta tecnología. En las alianzas militares, obviamente, ha tenido que ver las bases que tiene, pero también toda una nueva reconfiguración, fortaleciendo, por ejemplo, en Asia, sobre todo, ha fortalecido pues, toda la relación con Japón, con Corea, que tiene bases militares, pero también en el sudeste de Asia. Con Australia fortaleció mucho su relación militar, ¿no? Y recientemente Filipinas. En Filipinas tenían cuatro estaciones militares, los Estados Unidos, y Filipinas le pidió que abriera 2 más, porque hay un pleito de Filipinas con China por cuestiones territoriales. Toda esa parte hay problemas territoriales. Es que China se comporta en esa área como Estados Unidos se comportaba en América Latina, ¿no? O sea, y entonces hay una reacción natural, ¿no? En esas partes a China la ven como un gigante que también históricamente los ha tenido dominados, ¿no? Entonces hay esa cuestión. Una de las cosas que me parece a mí desde el punto de vista económico, bueno, ya hay alianzas también. La más importante, con esa va a ser mi último punto, pues es la de la Indochina. Esa es para mí que en realidad la empezó Bush, la continuó Obama y Trump, y ahora la ha fortalecido, ¿no? La idea de atraer a la India para contener a China. Además porque son vecinos, pero también vecinos distantes, vecinos que no se quieren mucho, tienen conflictos territoriales, ¿no? Y en la cuestión económica, lo que aparece muy